En este video, maestros, voy a hablar de algunos conceptos que he venido manejando en los dos videos anteriores, pero que voy a complementar porque estoy hablando y estoy insistiendo en que las dimensiones son fundamentales para entender los procesos históricos. Y estas dimensiones se convierten en los ámbitos de análisis. Y a partir de aquí, lo que voy a encontrar o lo que pretendo es entender la estructura curricular y los criterios básicos para la organización de los programas de la asignatura de historia, inclusive aquellos que se refieren sea con el conocimiento del medio, con el conocimiento del mundo, o en el caso con aspectos de carácter social. Pero para el estudio de la noción de tiempo y espacio geográfico, yo creo que desde la reforma de Salinas, inclusive el proceso de modernización educativa, que comentaba yo del libro para el maestro, donde vienen estrategias muy buenas, que a mí me parece que son adecuadas, pero si yo lo veo primero en 92, 93, en el programa de 93, 95, 94, 95, o en el PEP 92, desde ahí tengo que empezar la construcción y me vuelvo a colocar en 2006, donde se ha planteado el estudio de una serie de conceptos que son muy importantes también revisar, porque ahí se está planteando la multicausalidad, que consiste en explicar el origen y el desarrollo de los sucesos históricos según la complejidad y según la forma en que repercuten. Hay una causa, hay un efecto también, una serie de causas que provocan un evento histórico, que provocan una serie de sucesos históricos, que a veces son complejos, pero que necesitamos observar en esta idea multicausal las repercusiones. Y pues lo que hacemos en el trabajo histórico, también como uno de los conceptos y como una de las destrezas del pensamiento y habilidades del pensamiento que tengo que manejar, es la secuencia y el ordenamiento cronológico. Dar una secuencia a una serie de acontecimientos, dar una secuencia a una serie de procesos en la historia, que yo los tenga que colocar en un orden cronológico, como ahora que utilizan los maestros las líneas del tiempo, donde relaciono tiempo y sucesión de eventos que tienen que ver con eventos que siempre, porque sucede así, suceden simultáneamente en contextos generales o en contextos diferentes. Es decir, hay como una historia comparada donde geográficamente y en un tiempo hago esa comparación. Me llama la atención ahorita y recuerdo la historia universal, la de Pirene, aquella colección de grandes libros que se difundió mucho en los 70s y donde Pirene lo que va haciendo es hablar de una historia comparativa. Y nos lleva tanto de Oceanía a América como de América a Europa. Y esa historia, ese ejercicio resulta difícil, porque hay que tener mucho conocimiento. Pero cuando menos en una comparación de dos países, o de dos culturas, o de dos personajes de la historia, donde yo voy colocando secuencia y ordenamiento cronológico, y que tienen que ver también con presente, pasado y futuro. Es decir, estas nociones de tiempo que le ayudan a los alumnos a comprender ciertos elementos del presente, donde observa que hay un origen que está en el pasado y que hay una proyección que necesariamente se tiene que dar para el futuro. Por eso el problema del tiempo es un verdadero problema. Porque inclusive usted que me está escuchando, si colocáramos una serie de eventos y los fuéramos colocando tanto cronológica como en el espacio, y le fuéramos dando una serie de análisis
para el pasado, el presente y el futuro, tendríamos problemas. Tendríamos problemas porque hay una serie de conceptos. Los conceptos no funcionan por separado. Se van relacionando estos conceptos que estoy comentando, como por ejemplo el concepto de cambio o el concepto de sociedad. Y cambio, permanencia, sociedad, van dándonos una serie de elementos que nos permiten identificar las transformaciones y las permanencias a lo largo de un tiempo histórico y comprender que todas las sociedades tienen propias características y cambios, aunque en todas las sociedades pueda yo utilizar la serie de dimensiones para poder analizarlo. Y ahí me refería, como en el primer video y en el segundo, de las dimensiones geográfica, histórica, económica, política, cultural, religiosa, y agregaba yo inclusive pedagógica. ¿Por qué inclusive pedagógica? Porque estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, o voy hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde de lo primero que parto siempre es del espacio geográfico, y el trabajar simultáneamente con la geografía, por ejemplo, es reforzar una posibilidad de habilidades cartográficas que también están en los programas, y la localización espacial. Entonces hago una relación entre espacio y tiempo, causa y efecto, sociedad y cambio. Y voy relacionando los conceptos porque estos conceptos se dan en escenarios naturales que han sido transformados por el hombre, que la cultura misma del hombre y el grado de cultura como civilización le ha permitido a las sociedades cambiar, y que además el espacio geográfico analiza la dinámica que se da entre la propia naturaleza, la economía, la sociedad y la cultura a lo largo del tiempo. Por eso este elemento o dimensión geográfica o concepto de espacio geográfico me sirve mucho porque voy enlazando otros conceptos como la propia naturaleza, la cultura, el grado de cultura, la sociedad, la economía, y de ahí puedo desprender muchos aspectos, porque si yo me fuera, por ejemplo, a las sociedades primitivas, unos 10,000 años antes de nuestra era, en el Paleolítico, entonces podría ejemplificar inclusive históricamente el nacimiento del liderazgo, cosas que me manejan en la escuela y que como maestro a veces yo no me puedo explicar, porque hay acciones como el propio liderazgo que me lo manejan como en un concepto muy reciente, pero cuando yo voy hacia atrás, de lo que me voy dando cuenta históricamente es de que hay el nacimiento de una serie de conceptos. Y lo que pretendemos hacer en un trabajo de campo, o en un trabajo, sea en una zona arqueológica, o a veces en la comunidad, a veces en la propia familia, como en proyectar una visita a una zona arqueológica, como pongo el ejemplo siguiente, me permite que en este tipo de sesión el maestro lo que va a poner en práctica es la habilidad del manejo de la información. Yo soy de la idea de que para que podamos hacer que la historia guste a nuestros estudiantes, yo debo de ser un buen narrador. O sea, que la tarea del maestro es primero manejar información y ser un buen narrador. Porque no basta con poner estrategias o con poner a trabajar a nuestros estudiantes. No se puede enseñar historia si no se tiene el manejo de la información. Y hay aprendizajes puntuales que son necesarios capturar. Por eso soy de la idea de que necesito tener el manejo de la información, y que este manejo de la información, o con lo que voy a lograr con el manejo de la información, es poder presentarla a mis estudiantes de una forma en que yo pueda proceder a realizar
análisis de carácter histórico, donde coloque la reflexión y donde vaya observando también cómo están pensando la historia mis estudiantes, porque ustedes que me están escuchando están observando cómo estoy pensando yo la historia. Es decir, cómo procedo a hacer esos análisis históricos que se realizan cuando el maestro tiene consolidado el manejo de la información. Y aquí algunos podrán no estar de acuerdo y decir que no es necesario el manejo de la información, porque el manejo de la información me tendría que llevar a lo memorístico. Y lo que yo creo es que la memoria no riñe en el manejo propio de la información, sino que al contrario, lo que voy haciendo es que para enseñar historia es necesario el desarrollo de la memoria natural y el desarrollo de la memoria histórica. Olvidamos muy fácil, por eso nos hacen lo que nos hacen. Y cuando yo olvido la memoria natural y cuando yo olvido la memoria histórica, mismas que permiten descartar a la memoria mecánica que muchos profesores ponen en juego, se hace necesario entonces hacer preguntas, generar diferentes recursos, ir inclusive a la lectura de las fuentes originales, a los testimonios, a los textos, dirían a veces a fuentes directas o indirectas que en origen dan información de primera mano, que me permiten además realizar, que me permiten construir una serie de conclusiones que faciliten así realizar actividades que registren la serie de procedimientos que el maestro usa en la enseñanza de la historia patria. Sugiero a los maestros que algo ideal sería tener una carpeta digitalizada y que esta carpeta digitalizada quedara como el testimonio del trabajo efectuado por los maestros, sea en una zona arqueológica, sea en un museo, sea en la comunidad, sea en la propia escuela, porque el primer ideal siempre será ayudar a desarrollar una conciencia histórica que permita reconocer las actitudes y los valores para la convivencia democrática y el reconocimiento de la diversidad cultural, así como el respeto por el patrimonio cultural, por su conservación y por el cuidado del patrimonio natural. Seguiremos en estas cápsulas en cuarentena. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muchas gracias. Les agradezco su atención. Muy amables.